a pasar con el docente el siguiente módulo, pero como les decía, la idea es que preparemos algo para que avancemos, ¿no? Porque es un cursito corto. Bien, entonces vamos a compartir pantalla, permítanme un minutito, y si tienen alguna duda, vamos comentando, vamos... Doctor, yo tengo una duda, disculpe que lo moleste, y he conseguido Vale. siguientes, doctor. Nos dijo que lo más importante es la radiografía, primero, ¿no ve? Sí. Ya, doctor, yo tengo piezas unilaterales, puede ser el término, y quería saber si puedo sacar las periapicales directamente o panorámica. Tal vez lo recomendado en tu caso sería, si tienes disponibilidad en tu consulta de tomar unas periapicales, sería fabuloso. Si es que no tienes esa comodidad o esa versatilidad, lo que puedes hacer es directamente mandar a una panorámica, ¿no? Doctor, pero puedo sacar las dos y si es mejor el diagnóstico, no hubiera problema. No, si es que, entonces si vamos a empezar, empecemos con la panorámica. O sea, de rutina vamos haciendo un hábito de trabajo. Por favor, Entonces, doctor, gracias. vamos a tomar una pano y ahí vemos. ¿Pueden ver mi pantalla completa? Sí, se ve, doctor. Ok. Bien, esta es la parte, voy a hacer la cortita, porque es una parte aburrida, que creo yo que es importante, pero que todos nos escapamos de esta parte del conocimiento, porque es el talón de Aquiles, diría yo, de muchas de las especialidades. Y lamentablemente el primer módulo siempre tiene que ver con esto y nos permite entender y nos permite diferenciarnos del grupo, vamos a decir así, masivo de especializados, de colegas especializados en un rubro. Como les decía, el hecho de colocar implantes no es algo muy complejo. Es lo mismo que hacer una restauración. Una restauración, si es que practicamos por método ensayo-error, nosotros vamos a tener una suerte de pericia al generar la eliminación del proceso carioso, y si seguimos la secuencia que el material nos invita a seguir, pues vamos a colocar base cavitaria de un tipo o de otro, no es mi intención discutir en eso hoy, y una restauración. Entonces, ¿cuál es la diferencia con un especialista? Pues la diferencia es que vamos a entender el comportamiento de los tejidos al nivel más íntimo, ¿no? En relación a la reacción que va a tener con los materiales. Entonces, en ese sentido, en la implantología también tenemos esa figura, y si vamos a trabajar sobre tejidos, en este caso íntimos, dentro del organismo, pues creo yo que es una responsabilidad tener un mínimo de conocimiento en este sentido. Bien, y es así que lo primero que vamos a comenzar a comentar es los tejidos que tenemos alrededor del lugar en el cual vamos a trabajar, ¿no? Cuando nosotros recordemos un poquito de periodoncia, hemos estudiado este acápite, pues hemos dicho de que tenemos lo que se llama el odontón, o lo que antes conocíamos como el complejo dentino pulpar, y los adyacentes de sujeción. Es así que nosotros tenemos que comenzar a reconocer los tejidos, que en este caso, en este cortecito histológico, pues vamos a tener como tejido óseo, ¿no? Que va a estar un poquito más denso en la parte cortical, ¿no? Y es su nombre por eso, tejido óseo denso. Y tejido óseo esponjoso, donde vamos a encontrar unos lóculos o espacios que no están vacíos, sino están rellenos de tejido conectivo. ¿No es así? También vamos a encontrar lo que viene a ser el ligamento periodontal, que en este caso
pues no tenemos mucho de qué hablar en ese sentido, ya que es lo que vamos a perder al momento de abulsionar la pieza dentaria. Por lo tanto, tampoco vamos a enfrascarnos en lo que viene a ser el tejido de cemento, el tejido de dentina y menos aún el tejido de esmalte. Lo que sí nos interesa saber es lo que viene a ser el tejido blando, que viene a llamarse mucosa. ¿Por qué? Porque es un tejido que va a revestir el proceso alveolar. Ahora, nosotros tenemos dos tipos de mucosas, ¿no es así? La mucosa adherida y la mucosa movible. O si queremos hablar de la mucosa de revestimiento y la mucosa, ¿no?, especializada o masticatoria. La mucosa de revestimiento la vamos a tener en la mucosa yugal y la masticatoria o especializada la vamos a tener en lo que es, hablando en implantes, ya no podemos decir proceso alveolar, sino vamos a hablar de un reborde residual, porque es lo que queda después de haber perdido la pieza dental. Si recordamos, vamos a tener una unión en lo que es el tejido óseo con el tejido mucoso. El tejido mucoso no es nada más mediante lo que es un tejido conectivo, el cual va a ser denso en su parte más íntima, va a ser un poquito más laxo y va a terminar en una capita de células de forma cúbica, ¿no? Y esas células de forma cúbica van a ir aplastándose a medida de que van saliendo hacia la superficie, ¿no?, formando distintos estratos, diferenciándose entonces el tejido especializado en ser epitelio cúbico, plano, estratificado, queratinizado, y a diferencia del epitelio de revestimiento, que es epitelio cúbico, plano, estratificado, no queratinizado. ¿Por qué? Porque uno va a ir generando lo que es la queratina, lo cual le va a dar mayor resistencia al momento de descamarse, y eso va a dar esa característica del tejido o de la encía adherida que no sé si recuerdan, pues tiene la formita de cascarita de naranja y un color rosa coral pálido, ¿no? Importante es esto porque dentro de la implantología, uno de las reglas de oro que tenemos que respetar al momento de hacer prótesis es alojar nuestra restauración protética siempre en encía adherida o encía especializada o masticatoria, no en encía libre. Cuando vamos a hacer una prótesis y por azar del destino o cualquier situación se va a dosar en encía libre, vamos a tener un pronóstico dudoso y tal vez desfavorable a mediano plazo. ¿Por qué? Porque esa encía no va a generar fibras que van a adherirse o van a unirse de forma íntima, le pongamos así, con el sustrato de titanio y menos aún con el sustrato de restauración, generando una bolsa. Esta bolsa ya no es periodontal, ya se llama periimplantaria, generando lo que es una inflamación de la encía crónica, que en este caso ya no se llama encía adherida, sino se llama encía. Estoy jugando con la computadora. No se llama lo que es una gingivitis, sino se llama lo que viene a ser una periimplantitis. Bien. Entonces, bajo esa premisa, nosotros tenemos que comenzar a conocer y manipular estos tejidos. ¿Cómo lo hacemos? Gracias a ingeniería de tejidos blandos e ingeniería de tejidos duros. Bien. Pero para realizar eso también siempre tenemos que requerir y recordar entonces esos elementos.
En lo que viene a ser la parte dura o del hueso, sabemos que el elemento más importante es el osteocito, el cual es una célula madura del tejido óseo, siendo el osteoclasto o reabsorber y el osteoblasto una célula que va a formar el nuevo tejido óseo. Importante esto porque vamos a determinar en qué momento se activan para poder generar esa unión íntima que se llama osseointegración, ¿no?, entre el material bioinerte que es el implante, el titanio, con el tejido óseo, generando lo que llamamos valga la redundancia, osseointegración, o lo que llamaban los investigadores suizos, y muchos todavía siguen llamando, anquilosis funcional. Bien, entonces nosotros lo que vamos a reconocer en una primera instancia en los estudios que se van realizando son estos tejidos. Entonces vamos a encontrar lo que es una matriz de tejido conectivo laxo, tejido conectivo denso, y vamos a encontrar lo que vienen a ser, ¿no?, o lo que se viene a llamar el corión, que no es más que una hilerita de células cúbicas, las cuales van a ir reproduciéndose de manera permanente para poder generar ese recambio en el tejido gingival. ¿Ok? El tejido, en este cortecito es un corte de hematoxilina eosina. Entonces, cuando se rompe esta cadena de reproducción, se va a generar una célula atípica. Esa ruptura pasa de manera permanente en el organismo, pero tenemos nosotros células o elementos especializados como los linfocitos T, los linfocitos T4 en este caso, que son los que se denominan natural killer, ¿no?, que están especializados en reconocer este tipo de células. ¿Por qué? Porque si no las reconocen, la célula tiene dos caminos: o va a generar una acantosis y luego, ¿no?, la degeneración automática, o va a seguir reproduciéndose. Cuando continúa esa reproducción, en una primera etapa, puede también ser reconocida por el linfocito y puede ser destruida. Pero si no es reconocida, va a generar una una conducta de reproducción atípica, lo que se conoce como una neoplasia. Entonces, importante saber esto también, porque nosotros comenzamos a manejar ya desde hace mucho tiempo lo que es la fibrina rica en plaquetas, ¿no?, el PRF. Y el PRF, si bien es una herramienta bastante interesante para nuestra especialidad, tiene, si analizamos algunos estudios que se han realizado, tiene un riesgo alto también, así como activa la regeneración acelerada de tisular, también puede activar una regeneración irregular. Entonces aquí ya está comenzando a haber una suerte de investigaciones que dicen que si bien hay que utilizarlo, pero hay que utilizarlo con pinzas y no abusar de este tipo de herramientas. ¿Está bien? ¿Vamos bien? Me encantaría que me respondan, pero voy a hacer como en algún curso que he estado, voy a comenzar a preguntarles, no hay otra. Entonces, como les decía, cuando vamos a ver nosotros una estructura de titanio, vamos a tener este tipo de cortes, donde la estructura ósea tiene una unión íntima, esto se llama integración. Y los tejidos blandos, aquí está el corión que les mencionaba, tejido conectivo, tejido muscular, un poquitito de tejido muscular, va a tener una unión, pero no va a haber una unión de fibra como tenemos en el ligamento periodontal. En el ligamento periodontal tenemos lo que es los hemidesmosomas, ¿no es así?, que van a unirse a las fibras del periodonto y generar ese enlace. En este caso no hay una unión, hay una adhesión, o sea, se adhiere la encía al sustrato del implante. Por esa razón que la parte que está en contacto con el hueso es la parte porosita. Ahorita vamos a ver modelos de implantes. Y la parte que está en el contacto de la encía tiene que estar forzosamente pulida.
¿Por qué? Porque si entra un elemento microscópico, ¿no? Un agente patógeno, y tenemos una superficie rugosa, con seguridad de que esta superficie va a proliferar, va a ser un espacio ideal para la proliferación de estos patógenos, generando lo que les decía, ya no se llama gingivitis, sino se llama mucositis, ¿no? Ya no se llama periodontitis, se llama periimplantitis. Entonces comenzamos a mejorar o aprender un léxico nuevo en nuestra jerga que vamos a utilizar de manera permanente. Bien, estos cortes, obvio, no son cortes hechos en humanos, son cortes hechos en perros, en los estudios que se realizan. Bien, entonces, ¿qué es lo que pasa? El proceso de osseointegración comienza desde el momento en el que nosotros destapamos el frasquito donde está alojado el implante. El implante viene en un frasco triplemente esterilizado, ¿no? Con rayos gamma cobalto. Y el titanio, ahorita vamos a ver, va a generar una suerte de contacto con el oxígeno de la atmósfera y va a generar una primera capita de oxidación. Entonces, esa capita de oxidación del titanio es la que genera la magia de la osseointegración. Por eso que es importante que en el momento de hacer la cirugía nosotros sigamos con todo el protocolo de bioseguridad. Bien, respeto a los profesionales que trabajan y lo hacen de manera bastante rutinaria, diciendo que son cirugías tal vez no muy complejas, pero yo a ustedes voy a intentar inculcarles el hecho de que la cirugía de implantes es la cirugía más impecable que se tiene que realizar. ¿Por qué? Porque si nosotros en ese momento de abrir el implante estamos en un ambiente de trabajo donde hace 10 o 15 minutos se ha realizado una limpieza de caries y en el ambiente tenemos partículas patógenas, pues con seguridad que nuestro implante corre un alto riesgo de fracasar. Y como les decía, no es culpa del implante, no es culpa del huésped, o sea, del paciente, de que no se ha cuidado, que sí puede ser en algún momento en un caso, pero es culpa del operador. Entonces, si vamos a hacer implantes en nuestra consulta, lo que se recomienda es hacerlos a primera hora, donde no tenemos, ¿no?, esa carga bacteriana en el ambiente que pudiese traernos problemas. Entonces, luego de que comienza a oxidarse, pues vamos a introducirlo en el lecho que vamos a fabricar en el hueso. Por lo tanto, esa oxidación, ese óxido de titanio va a generar una reacción y va a generar en una primera instancia una reacción inflamatoria. Sabemos que el proceso inflamatorio es un proceso bastante complejo, ¿no? Que va a tener vamos a decir así, una etapa intrínseca y otra etapa extrínseca. Son 5 etapas en realidad. Una de la reacción que tiene, de lo que va a intentar en una primera instancia eliminar cualquier cuerpo extraño, y luego va a comenzar a adaptarse, ¿no?, al mismo, siguiendo 2 caminos, ¿no? Con el ciclo del ácido araquidónico, ¿no?, va a generar lo que es la activación de las ciclooxigenasas. Ahí tenemos 2 tipos de ciclooxigenasas, deben recordar ustedes esto más que yo, siendo la ciclooxigenasa 1 y la ciclooxigenasa 2 que se activan. La ciclooxigenasa 1, que es bastante saludable para la cicatrización, porque va a estimular a la regeneración. Y la ciclooxigenasa 2, que va a activar lo que es el proceso de inflamación, pero enfocada más hacia el dolor. Paralelamente va activándose la histamina, que va a generar una vasodilatación, ¿no?, periférica, una oxigenación de las células sanguíneas, y mediante la diapédesis, ¿no?, va a salir del proceso, va a salir de los vasos sanguíneos, activando los mastocitos. Estos mastocitos van a activar la histamina, y la histamina, cuando no está controlada, por ejemplo, en una reacción alérgica, va a ser perjudicial. Pero en una etapa inicial de cicatrización viene a ser favorable. Esta histamina va a generar lo que es el llamado a otro tipo de células, en este caso los polimorfonucleares. Los polimorfonucleares van a llegar junto, ¿no?, con los linfocitos, y estos van a salir, van a extravasar el tejido sanguíneo, generando lo que es
intentando solucionar, porque el organismo no sabe qué tipo de agresión tiene. Y toda patología siempre va a iniciar o va a generar o va a desencadenar, más bien dicho, lo que es un proceso inflamatorio. Entonces, este proceso inflamatorio en una primera instancia va a activar a los polimorfos nucleares, ¿no? Donde están los bastonados, los segmentados, los que son encallados, ¿no es así? Y estos van a ser los primeros en llegar. Pero luego de esto, obvio, va a haber una bacteremia temporal, la cual tiene que ser bastante controlada. Se van a encargar de eliminar este tipo de gérmenes. Para luego de eso entrar a una etapa de reparación. Entonces, estos, mediante la quimiotaxis, van a ir a llamar a otro tipo de elementos celulares, ¿no? Donde ya se activa lo que es la cascada de coagulación, ¿no? Y dentro de la cascada de coagulación, el factor 7, factor 8, van a ser los que más van a trabajar en este sentido, ¿no? Ya armando lo que es una malla de fibrina, ¿no? Una malla de fibrina donde es, ¿no? La protrombina con acción del calcio va a generar la tromboplastina, la tromboplastina va a generar la trombina, y la trombina lo que es la malla, el fibrinógeno, y esa acción del fibrinógeno con la trombina va a generar la malla de fibrina. ¿No es así? Entonces, lo que van a quedar aquí entonces van a ser células en contacto inicial con el titanio, y estas células en una primera instancia van a activar a los osteoclastos. O sea, primero va a haber una destrucción de hueso. Pero ahí está el asunto, de que esta destrucción, gracias a la estabilidad primaria que vamos a dar al implante, gracias a esa estabilidad primaria, va a poder generar lo que es el llamado, perdón, dicen que no se ven mis diapositivas. Bueno, es que en realidad yo estoy hablando lo que manejo, solamente tengo una diapositivita ahí. Va a poder generar el llamado a el... Doctor, está fuera del... Ahora sin diapositivas, ahorita les vuelvo a poner. Entonces, va a generar lo que es el llamado a los osteoblastos, y estos osteoblastos van a empezar a generar la regeneración y a unirse con el titanio. ¿Bien? Es muy bonito hablar de esto, pero es un poquito aburrido. Entonces, si es que nosotros al momento de colocar el implante no generamos esta estabilidad primaria, o sea, que el implante quede quietito, había habido aquí gente esperando. Entonces, si no podemos generar esta estabilidad primaria, no se va a poder dar esta cicatrización, ¿me entienden? A veces, y ahí es donde juega un rol muy importante, el manejo del implante. El implante no tiene que estar mucho tiempo, o sea, no podemos jugar con el implante. El implante tiene que salir del envase y en un momento bastante corto, ¿no?, ingresar nuevamente al hueso. Y con una estabilidad que, si queremos medirla, tenemos un dispositivo que se llama torquímetro. Podemos medir, ¿no?, la cantidad de newtons por centímetro cuadrado que nos invita a pensar que tenemos esa estabilidad. Ahora, esa estabilidad primaria puede estar desde los 15, 20, 25 newtons por centímetro cuadrado. Dirán, hemos visto en internet, o hemos visto en casos, o hemos trabajado con lo que hoy se llama activación de implantes inmediatos. Entonces, para que un implante se pueda cargar de forma inmediata, o sea, se pueda colocar el dispositivo encima y una coronita provisional, la resistencia que tiene que tener el hueso está dada entre los 40 y 45 newtons por centímetro cuadrado, ¿ya? Ahora, muchas veces nos sentimos contentos cuando hemos logrado mucha más estabilidad, estamos hablando de 50, 60 newtons, por la compresión que se da en la pared del lecho implantario, ¿no?, por la compresión que se da. Entonces ahí viene la explicación de el desequilibrio que vamos a generar en el proceso inflamatorio.
Entonces se van a activar los osteoclastos, pero no va por compresión y falta de irrigación, no van a permitir a que los osteoblastos vayan regenerando ese espacio. ¿En qué nos perjudica? De que después del tiempo de cicatrización, el implante se va a salir. Entonces, cuando nosotros tenemos una estabilidad primaria bastante exagerada, estoy hablando de 50, 60 newtons, hay un truquito que es aflojar media vueltita al implante para poder generar ese espacio en el cual puedan trabajar estas células especializadas y generar lo que es nuestra osteointegración. Doctor, disculpe, usted está diciendo que si hacemos el torque de 50 a 60 es malo, porque no va a dejar que se irrigue, o sea, fixe de 50. Lo ideal, digamos, si vamos a colocar un implante y va a ser sumergido y vamos a esperar un tiempo para que cicatrice, entre 25 a 35, ideal, y vamos a decir el término que no me gusta utilizar, pero que a todos les gusta, que es el garantizado, ¿no? Estamos con un alto porcentaje de éxito, ¿no? Casi del 80, 90 o hasta el 100%, no se puede decir nunca así, el 99% de éxito. Bien, entonces, si es que hay mucha compresión, vamos a generar necrosis periférica. Se puede generar una fibro-osteointegración, pero una fibro-osteointegración ya se tipifica como un fracaso, ¿no? Porque el implante va a fracasar. Entonces, tiene que ser osteointegración pura. Por esa razón es de que es importante entender el proceso inflamatorio, ¿no? Para poder tener esos recaudos. Ahora, si nos vamos a la parte netamente, digamos, coloquial, pues bueno, no poner un implante muy ajustado, ¿no? Para esto, y ahorita vamos a hablar de eso, tenemos una suerte de muchos diseños de implantes dentales, ¿bien? Pero bueno, ahora, cuando nosotros tenemos dos piezas dentarias sanas, ¿no? Vamos a tener lo que es una papila. Y esa papila es la que la vamos a perder cuando se genera una exodoncia. Esa papila se pierde, ya no es triangular, ¿no? Ya no tiene el vallecito interno, ya no tiene ese espacio para el punto o la superficie de contacto, sino va a ser redondeado y muchas veces plano. Entonces, al igual que con la pieza dentaria, les decía que tenemos lo que se llama espacio vital, ¿no? El espacio vital, ¿qué es? Y les decía, la distancia entre la célula más apical de la bolsa periodontal o del surco periodontal a la célula más parietal del reborde alveolar, ¿no? Ese espacio vital es constante. Sabemos que en la parte anterior de las piezas dentarias está entre 2 milímetros más o menos y va bajando a 1.5, 1.2 en la parte posterior, pero es constante. Entonces, si tenemos cálculo, vamos a arrastrar ese punto, por lo tanto vamos a perder hueso. En el implante pasa exactamente lo mismo, pero tenemos un margen de tolerancia un poquito más amplio. Nuestra bolsa gingival o nuestro surco gingival puede tener hasta 5 milímetros de profundidad y no generar lesión. ¿Bien? Lo que vamos a conseguir nosotros es, no vamos a tener, les decía, el ligamento periodontal que se adhiera al titanio, pero sí que lo circunscriba. Entonces vamos a tener una suerte de ligamentos o fibras, ¿no? Que van a pasear alrededor del implante y que van a comprimir. Por eso que es bastante delicado, y van a leer mucho de bibliografía donde se dice que hasta el sondaje no debe ser con una sonda metálica, porque podemos raspar a la superficie del implante, sino tiene que ser con sondas de preparadas para implantes que son plásticas o de teflón o de carbono en algún caso. Bien, entonces miren la diferencia. El espacio interimplantario, a diferencia del espacio interdental, ¿no? Tiene una suerte de un valle, no tiene esa disposición que se genera entre pieza y pieza. Por lo tanto, nuestro enemigo y nuestro dolor de cabeza es el tejido gingival que está entre implante e implante. Y este espacio en realidad no está adherido como en las piezas dentarias,
no está adherido al tejido cementario, ¿no? En este caso solo tiene un adosamiento. Por eso que importante la salud o eh, importante lo que es la higiene dental. Ahora, lo que yo les decía está aquí. Entonces, colocamos el implante, ¿no? Y desde el momento en el que nosotros hemos colocado el implante, comienza la osintegración. Les decía que hay una oxidación y esa oxidación va a iniciar a interactuar con el proceso inflamatorio. Les he dicho que, y por eso que también es otro de los factores a discutir, de que por qué utilizar o no utilizar antiinflamatorios. En teoría, no se tendría que utilizar antiinflamatorios. Pero sabemos que por la magnitud del colgajo que generamos, la ingeniería de tejidos, recomendamos utilizar unos corticoides como antiinflamatorios. Pero estos corticoides muchas veces, o estos AINES que vamos a utilizar, ¿no? Siendo del grupo, ¿no?, de los esteroideos o no esteroideos, como querramos, estos van a cortar lo que es lo que les decía, el ciclo del ácido araquidónico, ¿no? Entonces, interesante es de aquí entender por qué utilizar algunos fármacos que cortan la acción de la ciclooxigenasa 2. Entonces, los fármacos que cortan la acción de la ciclooxigenasa 2 son los ideales para utilizar, porque la ciclooxigenasa 1 nos sirve en este momento. Entonces, en este cuadro podemos ver un cortecito que ya es a los 3 días de haber puesto el implante. A los 3 días les he dicho de que en una primera instancia vamos a tener una migración, ¿no?, de los vasos sanguíneos a lo que viene a ser la superficie de contacto de células que se llaman granulocitos. ¿Quiénes son los granulocitos? Los polimorfonucleares, bastonados, segmentados y encallados. Luego de eso, a los 5 días, estos polimorfos van a comenzar a alejarse. ¿Por qué? Porque si todo se ha hecho bien, no va a haber la producción de pus, de piocitos, ¿no? Porque no hay gérmenes ahí. O si el contacto que ha generado una bacteremia bastante temporal, pues ha sido controlada. En ese caso, ya se acercan otro grupo de células, que son los macrófagos, y estos van a ir a comenzar a consolidar lo que es el tejido de granulación. Doctor René, tenía una duda. ¿Ya está pudiendo ver las diapositivas? Pues está viendo el partido, no era usted, ¿no? ¿Quién era el que decía el partido? El doctor Hanco. Doctor René, ¿está por ahí? Ay, me encanta, parece que me han dejado grabando y dicen que van a ver. Doctor, yo estoy presente, doctor. El único, parece. Bueno, ahorita ya estamos presentes, doctor. Ah, está bien. Entonces, como les decía, ¿no? Entonces, ese tejido de granulación lo que va a invitar a traer en una primera instancia, ¿no?, ya a los 7 días, ya comenzamos a tener lo que es la presencia de osteoclastos destrozando lo que es este contacto íntimo, ¿no? Pero inmediatamente por detrás de los osteoclastos están los osteoblastos, y estos osteoblastos van a generar lo que es ya una posición de hueso ya primitivo, ¿no? Y esa posición es la que va a comenzar a madurar ya a los 28 días y nos va a decir que después de cierto tiempo ese hueso va a quedar maduro. Y aquí vemos nosotros justamente cortes donde el hueso ya está totalmente adherido a la superficie del implante. Ahora, aquí viene una cuestión bastante interesante. Y esa es la gran pregunta, ¿no? La gran pregunta que ustedes se van a hacer y van a hacer a todos sus profesores. Y los pacientes les van a hacer a ustedes. ¿En cuánto tiempo voy a tener mi corona definitiva? ¿No? Los que hacen implantes, por ejemplo, o ya han hecho o han tenido una experiencia. Por lo general, el fabricante les dice que entre 3 meses o 4 meses, ¿de acuerdo? En condiciones, estamos hablando regulares. Si nosotros entendemos este proceso de cicatrización, y elegimos un implante que tiene ciertas características mínimas, la carga definitiva
en condiciones normales con antagonista que no es de tipo cerámico, se puede hacer, se puede consolidar en 6 semanas. ¿Me entienden? ¿Quiénes manejan implantes aquí? Con toda tranquilidad, porque la idea es aprender. Todos han escuchado que los implantes se cargan a partir de los 3 meses. Entonces, en la siguiente clase, vamos a hacer un break, pero en la siguiente clase vamos a hablar hoy mismo de por qué razón, y aquí viene el por qué elegir, y es la gran duda también, ¿no? O sea, hay implantes buenos, hay implantes malos, y nosotros vamos a saber, obvio, los pacientes tal vez no lleguen a tener ese conocimiento, de que si bien cada panadero alaba su pan, ¿no? Nosotros vamos a saber qué tipo de implantes están utilizando, ¿no?, los colegas, por por el conocimiento que vamos a tener, y otro, por la lógica que vamos a emplear para poder cargar el implante. ¿A qué me voy? Implantes de alta gama, pues los podemos cargar de manera inmediata, los podemos cargar desde las 6 semanas. Y ahí vienen ya 8 semanas, 2 meses, 2 meses y medio, 3 meses, 4 meses. Entonces ahí vamos a poder definir qué tipo de gama o qué tipo de calidad de tratamiento, de preparación tiene nuestro implante. Ahora entienden por qué hay implantes que son más caros y que son más baratos. Es justamente por esa razón. Entonces, después de muchos años, esta unión, a medida de que más tiempo está el implante, más pegado va a estar al hueso, siempre y cuando la fuerza axial de trabajo sea la adecuada. Y aquí es donde yo les hablaba la clase anterior sobre la planificación que tenemos que hacer. Si colocamos un pilar o utilizamos un implante monobloc, como quieran, angulado o con un balcón muy severo, la fuerza que va a llegar al hueso es la que va a ir deteriorando la osseointegración, terminando en un hueso con un tercio de implante sujetado y una fractura. Tanto así que esto funciona de que cuando tenemos que sacar un implante, la manera más correcta y en muchos casos la única a seguir es sacar con una trefina, con un dispositivo especial, donde vamos a sacar el implante y con este hueso que ven alrededor de las espiras. ¿Por qué? Porque este implante no puede separarse del tejido óseo. Bien, hasta aquí he hecho un resumen de lo que es la histopatología para que entendamos, ¿no? Ustedes, como dice, este cursito es cortito, entonces no podemos hablar mucho más, pero entendamos un poquito, ¿no? Nos diferenciemos de la parte netamente mecánica, sino entendamos esta parte que es histopatología y, ¿no?, histofisiología del proceso de osseointegración. ¿Alguna duda hasta aquí? Si no preguntan, yo pregunto. Doctor, yo tengo una pregunta. Pregúntame. Desde el principio quería hacerte, por cierto me acuerdo. Doc, usted dice que cuando sacamos el implante tiene que estar el ambiente esterilizado, ¿ya? ¿Hay algún medicamento especial para poder esterilizarlo, el ambiente? Le cuento que esa es una pregunta bastante interesante. Y les voy a contar una anécdota más. Cuando terminamos de hacer nuestros primeros cursos, teníamos una colega con la que, bueno, pues yo la acompañaba a hacer sus primeros implantes. Y ella no aceptaba, bien mucho mayor que yo, no aceptaba mis criterios. El implante está preparado para tener contacto con el hueso íntimo de forma directa. No le tenemos que poner nada. Hay una técnica donde podemos sumergirlo, ¿no?, en PRF, en IPRF, ¿no?, que es justamente ese sustrato de concentrado plaquetario, para mejorar las condiciones de cicatrización. Pero si no hacemos eso, el implante no necesita nada. Se saca del frasquito, se coloca en el portaimplante, o ya viene con el portaimplante, o colocamos en el contrángulo y colocamos en el hueso de forma directa. Esa colega una vez me quiso convencer, y bueno, básicamente lo hizo.
me decía, tengo un preparado con el cual mis extracciones nunca se infectan. Y obvio, era un preparado de iodopovidona. Entonces, sumergió el implante en iodopovidona y lo colocó. Lo aprendí bien porque esos implantes sí fracasaron. Entonces, gracias a Dios, pues lo aprendí temprano y pues nunca lo hice, ¿no? No es el mismo tratamiento de la cirugía de implantes con una cirugía convencional dental. O sea, aquí no tenemos que colocar nada. Lo único que se hace es lavar con suero fisiológico y colocar el implante. Lo que sí, uno de los trucos que igual les tengo que recomendar y los voy a repetir un montón de veces, es que en el sector inferior no tenemos que dejar de que la saliva entre en nuestro lecho, ¿no? en el espacio que estamos preparando. ¿Por qué? Porque sabemos que la saliva tiene un montón de compuestos como los que son mucopolisacáridos, y esos mucopolisacáridos van a generar una barrera entre el implante y el hueso. Entonces van a evitar esto que estamos hablando, ese contacto que hay con los polimorfos inicial, ¿no? Que invita a que se pegue, nosotros lo cortamos. Entonces son pequeños detalles que hacen que no tengamos de alguna manera una suerte de muchas experiencias negativas. Bien, ¿alguna otra pregunta? Doctor René, ¿cómo estamos? Estamos viendo el partido. Sí, doctor. Estamos bien. No, bien, doctor. Aburridita esta parte, pero como les decía, vamos a mezclar con la parte de planificación. Para la parte de planificación, ya vamos a hacer un break chiquitito. Para la parte de planificación, lo que vamos a hacer, creo que este sábado ya tenemos clases, ¿no? Entonces les voy a pasar en Moodle, les voy a pasar la lista de materiales de laboratorio. Como les decía, no me corresponde esto, pero lo voy a hacer. Y lo repito porque si no me van a criticar los otros profesores. Vamos a hacer la planificación analógica. Yo sé que muchos tienen la posibilidad, ahorita les voy a mostrar, a ver si es que tengo por aquí. Ahorita les voy a mostrar. Muchos tienen la posibilidad de tener una planificación digital. Una planificación digital es extremadamente simple. Mandas al centro de imagenología y el centro les va a dar hasta un informe impreso, ¿no? Un informe impreso de lo que se tiene que hacer. A ver, ahorita vamos a compartir un informe. Ya. Entonces, para el que tiene la posibilidad, no se va a complicar con lo que les voy a enseñar el sábado. Pero para el que quiera aprender, la verdad que nos sirve mucho como una herramienta de trabajo, ¿no? Ahora espérenme un segundito. ¿Dónde tengo eso? Aquí. Ok, ¿ven esta pantalla? ¿Están viendo? Sí, se la ve. Entonces, si mandamos al centro, el centro nos va a mandar una tomografía, ¿no? Con cortes. Pero si nosotros le pedimos al centro, ¿no? Si le pedimos al centro que nos haga un estudio para el implante, el centro no lo va a hacer. Va a delimitar lo que es el nervio dentario, en este caso. Nosotros podemos pedirle datos, ¿no? Como qué tipo de cirugía queremos hacer, si es que va a ser, ¿no? Cirugía abierta, si va a ser cerrada. El centro nos va a sugerir si es que tiene que hacer una regeneración ósea, si tenemos que hacer un levantamiento nasal o sinusal. Nos va a pedir el tipo o la marca de implante que utilizamos. Entonces ellos tienen una librería donde está la marca del implante y nos va a generar todavía una guía, ¿no? Una guía virtual para decirnos cuál va a ser el eje que vamos a utilizar. O sea, todo lo que les voy a enseñar lo vamos a destrozar en un minuto con la parte digital, pero como les digo, me gusta enseñar todo. Vamos a decirle qué pieza queremos que sea, ¿no? Aquí está el modelo, es una librería grande. A ver si puedo, en una de las clases voy a entrar desde el software del tomógrafo. Ahí les voy a hacer en vivo una de estas planificaciones. Me pide la marca del implante, el modelo del implante, porque hay distintos modelos, ahorita vamos a hablar de eso. Las medidas del implante
¿qué tipo de restauración voy a hacer? Aquí estoy utilizando el pilar, o sea, ya me dice que esta restauración va a ser atornillada, ¿no? Puede ser cementada, voy a utilizar una gran gama de posibilidades protéticas. Y lo más interesante es de que ya el sistema me avisa de que no voy a tener colisión, o sea, me está diciendo, si sigues este eje, no te equivocas. ¿Me entienden? ¿No? Me va a dar una suerte de información de varios cortes, ¿no? Un corte transgingival, por ejemplo, digo, este es un corte, no, es transagital, ¿no? Donde me dice dónde voy a poner mi implante, y si es que él ve o considera prudente, me va a decir, se necesita un injerto de hueso. O sea, la inteligencia artificial ha llegado a un punto que ya asusta. Pero, pues vamos por partes, ¿no? Un fin de semana vamos a aprender a hacer analógico y otro fin de semana digital. Y me da una suerte de información, ustedes ven aquí, ¿no? De qué tipo de guía voy a utilizar, cuántas brocas voy a utilizar y cómo voy a evitar colisionar tanto con los dientes o las raíces adyacentes como con el nervio dentario inferior en este caso. Entonces, para los que tal vez, ¿no?, pueden comentar y decir, me está enseñando algo que es pasado, sí, pero también vamos a ir con lo nuevo. ¿Está bien? Entonces, ya bajo esa premisa de un poquito de planificación para que no se me aburran, vamos a la segunda parte. Ustedes me dicen cuándo quieren cortar, ¿ok? Vamos a hablar ahora entonces ya de los implantes y de los materiales de regeneración ósea. Yes. Y como les digo, mi módulo tendría que ser puro teoría, pero hasta yo me aburro. Doctor, disculpe, Sí. para el sábado vamos a tener la primera clase presencial. Sí, entonces, uno, de que si es que hay alguien en el grupo que quiera organizar la parte de hacernos unas casaquitas, siempre hay una persona activa. Interesante sería que nos ayude a organizarnos para que estemos uniformados. Yo he hablado esta mañana con administración para que nos presten lo que es vamos a trabajar en varios lugares, vamos a trabajar en quirófano, vamos a trabajar en una sala de cirugía y vamos a trabajar en laboratorio. Entonces, este sábado, obvio, primero laboratorio, la lista de materiales ya les voy a pasar. Básicamente es todo lo que es para planificación: alginato, yesos, placas de estampado, acrílicos, ceras para encerado de diagnóstico. Yo les voy a pasar la lista, ¿ok? Para que vayan armándola de manera, con tiempo. Y vamos a hacer lo que hemos hecho la clase anterior, o sea, lo que vamos a hacer este sábado es un poquito revisar protocolo quirúrgico, no sé cómo nos vestimos para entrar a quirófano, reconocimiento de mesa de cirugía, cuál va a ser la mesa y qué es lo que ustedes pueden ir comprando, los que ya van a ir metiéndose de lleno a esto, y los que todavía no, pues lo básico que necesitan para cada cirugía. Y vamos a jugar el resto del tiempo haciendo nuestra primera planificación. Esa planificación, y ahí les quería preguntar también a ustedes, ¿quieren que hagamos porque van a ser talleres de media hora, 1 hora? ¿Quieren que hagamos un taller de lo que es manejo oclusal de ATM o no quieren? Porque es como que me meto algo que a veces les sirve en la parte de rehabilitación, o sea, cómo desprogramar, cómo montar un asa, un articulador semiajustable y poder hacer un encerado como tiene que ser. Bueno, el encerado no lo vamos a hacer, pero ya tener todas las herramientas. O tal vez consideran que eso ya lo conocen, ya lo manejan bien y no les parece trascendente. Entonces tienen que decirme, porque yo estoy presto para apoyarles en todo lo que les vaya a servir en el devenir de su formación. Me dicen no más. Pero ahora, entonces, vamos a comenzar a hablar de lo que son los materiales de implantación. Entonces, los materiales de implantación, como dice nuestra pequeña diapositiva, son materiales de mi diapositiva, ¿no?, que van a ser extraños, obvio, y que van a ser introducidos en el sistema biológico. Aquí viene lo que hablábamos en la primera clase, ¿no?, de que el odontólogo, desde que tiene uso de razón, trata de reponer lo perdido. Entonces hemos jugado con vitalium, con tantalium, con cromo cobalto, molibdeno, cromo cobalto molibdeno panadio, hemos jugado con acero quirúrgico, hemos jugado con cerámicos, estamos volviendo a utilizar cerámicos ahora, pero ya de otro tipo. Hemos hecho la prueba con oro, con marfil, con todo lo que puedan imaginarse, y por eso que la implantología tiene un pasado de brujas. Pero con la
con el devenir del encuentro fortuito del doctor Branemark, pues tenemos lo que es los biomateriales, ¿no? Una nueva especialidad, un nuevo concepto en la odontología. No nuevos, estas diapositivas son de hace 20 años, de hace 18 años creo cuando comenzó a dictar esto. Pero que son materiales que sí ya pueden ser de uso médico de manera segura, ¿no? Y como les decía, la ventaja del titanio es de que es muy inerte, entonces al no tener una reacción ni positiva ni negativa, va a generar lo que se llama osseointegración. ¿Qué requisitos tienen que tener los materiales de implantación? Pues tienen que ser compatibles biológicamente, ya lo hemos dicho. No tienen que generar ningún tipo de reacción. ¿Qué tipo de reacción? Lo que hablábamos hace unos minutos. Una reacción inflamatoria que vaya a terminar en una cicatrización de manera positiva, si es que es el material bueno, y si es que no es bueno, pues ahí es donde el proceso inflamatorio tiene un último paso, que es la necrosis, ¿no? Lo que no les había comentado en la diapositiva anterior, en las diapositivas anteriores. Tiene que tener una compatibilidad mecánica, quiere decir eso que tiene que ser resistente. Van a creer ustedes, el titanio es un material extremadamente duro. El material que utilizamos nosotros es titanio grado 4 y grado 5 últimamente. Es duro, es como un perno, ¿no? Literal. Pero hay pacientes que he visto y que han llegado a nuestras consultas que, por ejemplo, les han puesto implantes en Estados Unidos, en Europa, en la Argentina, y llegan con los implantes, no con los tornillitos de sujeción, con los implantes fracturados. O sea, que la fuerza masticatoria que nosotros tenemos, ¿no? Los músculos masticadores, tienen una fuerza bastante significativa, ¿no? Sabemos eso, que por ejemplo el macetero, que mide 4 por 6, 4 por 4, y por cada centímetro cuadrado va a poder generar 35 newtons de fuerza, ¿no? Multiplicados de manera exponencial con todos los músculos masticadores, es una fuerza tremenda. Por lo tanto, es que elegimos materiales, ¿no? Que tengan esa compatibilidad mecánica, o sea, que sean duros, ¿no? Ahora, mucha dureza tampoco es saludable. Tienen que ser funcionales, ¿no? Tienen que permitir rehabilitar, ¿no? A los pacientes. Y por último, y eso sí ya creo que ha evolucionado bastante la implantología, tienen que ser prácticos. Bien, uy, está fuera de foco. Dentro de esto bien rapidito porque van a repasar con el doctor Marcel, creo que él va a trabajar la parte ya de implantología especializada. Tenemos materiales que son autólogos, materiales homólogos, heterólogos y aloplásticos, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Dentro de los autólogos vamos a hablar de las mismas piezas dentarias. Sabemos que hace 15, 20 años estaba de moda hacer lo que es un trasplante de dientes, una reimplantación de piezas dentarias cuando ha habido una abulsión, ¿no? Tipo traumático. Se sigue haciendo trasplante de tejido óseo, sí, pero siempre cuando el huésped sea el mismo, ¿no? Materiales homólogos, estos tienen que ver de un banco de hueso. Ahora, este banco de hueso no se utiliza mucho, se utilizó en algún tiempo porque se utilizaba hueso de origen humano. Entonces, ese hueso se lo liofilizaba y era bastante caro, ¿ya? Era bastante caro y de muy poco acceso, ¿bien? Pero se utilizaba. Tenemos hueso heterólogo. El hueso heterólogo también, ¿no? Es cualquier material que va a tener un proceso de liberación de proteínas, ¿no? Y va a servir más que todo como una estructura. Entonces, aquí es donde vamos a tener lo que son los materiales que utilizamos como sustrato óseo, o sea, el hueso liofilizado de bovino o de porcino, o también materiales como huesos a base de calcio. Y por último, los materiales aloplásticos, ¿no? Que son sustancias extrañas, donde van a estar los metales, en este caso vamos a hablar solamente del titanio, las cerámicas, que les decía que las tiramos por un tiempo y que ahora hay implantes cerámicos, básicamente de cerámica de circonio, ¿no? Que se están comenzando, bueno, hace unos 8 años se están comenzando a utilizar y ahora ya hay marcas como Neodent que los tienen en el mercado boliviano. Y materiales resinosos. Ahora, estos materiales resinosos, pues esto sí, todavía yo le pongo 3 cruces, porque sabemos que las resinas en su composición más íntima, pues no van a ser muy compatibles con los tejidos gingivales y peoróseos. Pero sí, como material intermedio, sí nos sirve. ¿Ok? Entonces, los materiales aloplásticos, como quieran, van a ser metales, ¿no? En este caso de origen mineral, y van a generar lo que es la biocompatibilidad. En estos vamos a tener el titanio, del que vamos a hablar, ¿no? Este titanio hay titanio grado 6, grado 4, grado 5. El grado 6 es muy duro,
El grado 5 no se lo utilizaba, se está volviendo a hacer investigación y ahora sí se lo utiliza. Me parece bastante saludable eso, porque el grado 4 de alguna manera dentro de lo que es duro, deja de ser un poquito desfavorable al momento del trauma. Ahora, a mayor, ¿no? ¿Cómo les digo? Les decía de que tiene que ver una reacción biológica, ¿no? Esta reacción biológica va a estar en inversa relación, ¿no? O sea, la calidad mecánica del material está en inversa relación a la calidad biológica. Bien, ¿qué quiere decir eso? Que cerámicas de hidroxiapatita, ¿no? Cerámicas o las vitrocerámicas que se llaman, van a estar menos tolerada, ¿no? Menos biotolerada que materiales metálicas o metálicos como aleaciones, en este caso no hagamos caso a esto que dice cromo, cobalto, molibdeno, sino nos vamos ya a un intermedio que viene a ser el titanio. El tantalio ya no lo utilizamos. El tantalio era el material, lo que llamamos el acero quirúrgico, ¿no? Cuando se utilizaba para colocar mini placas, pero que luego se las tenía que volver a sacar. En este caso ya toda la medicina está trabajando solo con titanio y nada más. Entonces, ahora, vamos a hablar de la clasificación de los implantes. Los implantes se van a clasificar de acuerdo a muchos aspectos y uno de estos es de acuerdo a la forma. Entonces, todo titanio, todo implante, hoy por hoy tiene una forma de perno. Bien, pero hace unos 30 años los implantes tenían formas laminares. Hemos visto en la primera clase, nos decimos que parecían hasta helicópteros. El grupo de ITI en Suiza es el que ha comenzado a trabajar con esto. Esta fotografía es de un libro que se ha editado en 1980 y tantos, o sea, bastante antiguo. Pero ellos han comenzado a trabajar con el titanio, pero trabajándolo con superficie elaborada, ¿no? Y ellos han comenzado a trabajar con implantes cerámicos. Le han dado un palo a estos implantes, tremendo. Y hoy por hoy, ¿no? Estamos alzando lo que habíamos tirado como una alternativa bastante interesante. Vamos, los implantes pueden tener, como dicen, es un tornillo que va a sujetar un pilar y una prótesis. Este tornillo puede tener distinto modelo. La siguiente clase, para no aburrirles tanto, les voy a hablar de lo que es justamente por qué cada implante tiene un modelo distinto. Lo tiene para repartir la fuerza masticatoria al hueso y que no sea muy dañina, pero también la tiene para generar un elemento que acabo de hablarles y que se llama estabilidad primaria. Los primeros implantes tenían una rosca bastante tupida y eran pulidos, ¿no? Lo que les decía. Pero después de un tiempo se han formado dos grupos, el grupo Straumann y el grupo del doctor Brademar, uno en Estados Unidos y el otro en Suiza, que han ido trabajando de manera simultánea. El grupo de Brademar es lo que maneja el concepto de osseointegración y el grupo de Straumann, el ITI, que maneja el concepto de anquilosis funcional. Bien, eventualmente tienen lo que es a veces cortecitos, ¿no? Que van a generar un autorroscado y otros que requieren una trefina, ¿no? Un macho de rosca para generar el espacio de unión. Aquí estamos hablando solamente de las formas, luego vamos a entender un poquito eso. Entonces vamos a tener distintas formas, distintos espacios anchos y largos. Vamos a tener implantes que son o están hechos para dos fases quirúrgicas, que en una primera fase se coloca el implante, se tapa con la encía y se espera esas 6 semanas, 8 semanas, las que quieran. Y en una segunda fase se coloca un cicatrizador, se arma la encía y se coloca luego la prótesis. Hay otro tipo de implantes que son monofásicos, que se va a colocar el implante y ya se va a dejar el transgingival y el implante va a quedar a la vista del paciente desde el primer momento. Unos dicen de que si colocamos esto y dejamos a la vista puede generar una infección, una mucositis. Y el otro equipo dice que la mucositis se va a presentar o en el momento de la cirugía o después de las semanas que esperemos. Entonces dicen mejor lo dejamos desde el primer momento. Y claro, estamos seguros del protocolo que hemos realizado. Ahora, depende de nosotros
y depende del paciente y nuestra planificación qué tipo de emergente vamos a utilizar. O como decía algún colega, miren esta foto como decía es del 80, tenemos implantes que son monobloc, ¿no? Que ya vienen fundidos con el pilar. Ahorra tiempo, ahorra material porque no tenemos que comprar un pilar, pero tiene sus desventajas porque exige una carga inmediata que si las fuerzas son equívocas van a producir un fracaso. Estos implantes son roscados. Teníamos implantes cilíndricos. Estos implantes permitían que el hueso entre en estos lechos y la osseointegración buscaban que sea más rápida. Estos van a entrar haciendo un roscado. Estos entran a presión, a golpe. Se han también fabricado implantes que tenían un recubrimiento de hidroxiapatita, pensando de que la hidroxiapatita va a generar una unión más íntima con el hueso o más rápida. Y sí hacía eso en una primera etapa, pero cuando se disgregaba la hidroxiapatita, automáticamente el implante quedaba flojo. Los implantes que son de circonio, miren, tienen este mismo diseño. ¿Por qué? Porque van a tener una reacción nula, biológica, y van a tener una sujeción netamente mecánica. Implantes escalonados, va como historia. ¿Bien? Entonces, lo que les decía, al momento de sacar el implante de su empaque, se va a generar una capita, ¿no? Una capita de óxido de titanio. Esa capita de óxido de titanio va a activar lo que vienen a ser los electrolitos que entren en contacto. Entonces, si bien tenemos un contacto ístico, o sea, de tejido primario, ¿no? Con la superficie del implante, esto también se va a nivel químico para generar lo que les decía o comentábamos, esa quimiotaxis, ¿no? Que va a invitar al inicio de la osseointegración. Entonces, ahora vámonos a una clasificación de acuerdo a la superficie del implante. Entonces, los primeros implantes, como lo habíamos visto, eran maquinados, que quiere decir pulidos. Estos implantes requerían una espera de entre 6 a 8 meses para poder colocar la corona definitiva. ¿Por qué razón? Porque el hueso tenía que pegarse al titanio a una superficie lisa. Lisa de manera relativa, porque si nos vamos a la microscopía electrónica, pues tienen unos valles bastante, unas rugosidades del maquinado, ¿no? Pero esos valles, estas rayas que generaba la máquina que talla el implante, también generaban un espacio de retención primaria celular, pero era bastante grande. ¿Por qué? Porque esto tenía por lo menos unas 40, 50 micras, ¿no? Y sabemos que un osteocito pues está entre las 6 y 8 micras, entonces como que no ayudaba mucho. Pero se utilizaban los implantes que son maquinados. Luego de eso, a alguien se le ocurrió justamente al sistema o al equipo de ITI, ¿no? Que es, bueno, ET le dicen muchos, pero es ITI, que son los que han dicho, ¿por qué no hacemos que la superficie sea rugosa? La parte que va a estar en contacto con el hueso, aumentando la superficie de unión entre hueso e implante. ¿Cómo vamos a hacer esto? Han dicho, bueno, lo que vamos a hacer es lo mismo que un arenador, ¿no? Que muchos ya utilizamos para cementar carillas, ¿no? O para preparar las cofias o como nos llegan la prueba de cofia en una cerámica, ¿no? Ese martilladito. Pues entonces lo que han hecho ellos es algo similar. Han puesto una suerte de perlitas a alta temperatura, ¿no? Con un plasma, o sea, con una temperatura alta, para que esas perlas se vayan fundiendo en la superficie del implante. Entonces, este sistema de superficie se llamaba STL, Titanium Plasma Spray, ¿no? Funcionaba así. Entonces, estos implantes se cargaban ya en 4 meses. Ganamos algo, ganamos mucho. Pero la superficie todavía era bastante irregular y no generaba lo que nosotros buscábamos como rehabilitadores, ¿no? Entonces, pasamos a otro tipo de superficie,
Lo que hemos dicho es, en vez de aumentar bolitas, ¿no?, fundidas, lo que vamos a hacer es, vamos a bombardear con óxido de silicio. Vamos a bombardear a la superficie y sí vamos a generar ese arenadito, ¿no? Un arenado, pero aparte del arenado le vamos a pasar con ácidos. Ahora dirán, ¿qué ácidos? Bueno, pues son ácidos que son secreto de fábrica, ¿no? Y eso sí ha generado lo que es una suerte de valles, donde sí entran las células de manera más rápida. Entonces, esto se llama superficies de SLA. ¿Ya? Ahora, este sistema era exclusivo de una línea hasta hace 15 años o más, un poquito más. Pero como toda patente, pasado un tiempo ya pasa a ser universalizada. Entonces ahora toda marca de implantes, toda empresa que quiera venderles, les va a decir que tiene una superficie SLA y les va a decir que es tratada con doble baño ácido. Pero dependiendo del tamaño del bombardeo y de qué ácido utilicen, vamos a tener valles más grandes o más pequeños. Entonces puede haber alguna empresa que diga, tengo la superficie tratada, pero nunca te van a decir cuánto de altura y digamos, de superficie tienen sus valles. Porque ¿qué tal si tiene la superficie, pero sus valles están en una dimensión de 80, 90 micras? Es lo mismo que un TPS o es lo mismo que un implante maquinado. En cambio, si tiene gran calidad de tratado ácido, pues tienen valles mucho más chiquitos, lo cual permite una cicatrización más rápida. Entonces, ahora entiendo, ¿no? No van a estar contando eso, no se van a poner a discutir con los vendedores, porque el vendedor solo repite lo que le han explicado en fábrica. Ahora entiendo de que sí hay gamas de implantes, porque los implantes que están con una buena superficie de tratamiento ácido y arenados, superficie SLA, van a poder cargarse, o sea, van a poder rehabilitarse en 6 semanas. El hueso va a estar todavía inmaduro, pero por la cantidad y la superficie que tiene de sujeción, se pueden cargar en 6 semanas. Entonces, aquí está la pequeña pero gran diferencia que tenemos al momento de ofertar unos implantes. Obvio, al paciente no le vamos a decir, ¿no? Vaya a preguntar al otro lado en cuánto tiempo cargan y venga conmigo. Pero nosotros sí sabemos de que si el implante en condiciones normales, estamos hablando, ¿no?, sin regeneración ósea adicional, en condiciones normales, si es que están utilizando implantes de 3, 4 o 5 meses de espera, son implantes de gama baja, gama media tal vez, ¿no? Y bueno, por esa razón, por su tecnología, cuestan más barato. Lamentablemente en el curso vamos a utilizar esos implantes porque son más baratos. Los implantes de gama alta son los que tienen más tecnología en su superficie. Por lo tanto, se cargan de manera más inmediata, se pueden hacer mejor, planificación y ejecución de cargas. Por lo tanto, término que no me gusta utilizar, pero como que de alguna manera estamos trabajando con un material más garantizado. Pero vamos, un implante de gama baja puede costarle hasta $30, 40, 50, 60, 80, $100. Y un implante con buena tecnología le va a costar $380 a $400 solo el implante. Ahora entienden por qué hay profesionales que cobran una terapia de implantes a $400, $500 y hay profesionales que cobran terapias de implantes a $800, $1,000, $1,200. No es de que un implantólogo quiere ganar más que otro, es que cada uno elige con qué trabajar. Es lo mismo que trabajar con una resina Film Magic de 60 bolivianos los 4 gramos, o trabajar con una resina Grandio Boco de 640 bolivianos los 4 gramos. Cada uno tiene la libertad de elegir con qué va a trabajar, de que tenga fiabilidad, mejores resultados, la tranquilidad, ¿no?, de no tener percances, un porcentaje más alto de percances, ya es decisión de cada uno. Aquí, en esta clase, yo les estoy explicando por qué hay implantes caros, por qué hay implantes baratos. Y ojalá me estén escuchando, los que me están escuchando. Porque eso no les dicen los libros, no les dicen los vendedores. Todo vendedor le va a decir que su implante es el mejor. Ha habido un doctor en Brasil
que ha sido parte de otro equipo, que han decidido generar estos valles con láser. Entonces generaba una superficie uniforme, ¿no?, de espacios como cráteres, ¿no?, que aquí podemos ver a microscopía electrónica, que también generan una muy buena oscilografía rápida. ¿Cuál es el problema? De que es tecnología muy cara, ¿no? Básicamente dejó de existir. Y la tecnología cerámica, les decía, de que en realidad va a generar que se forme hueso en estos lechos y va a ser una retención netamente mecánica, pero con una biocompatibilidad al 100%. Les decía, ¿no? La superficie de hidroxiapatita, lo que hacían es colocaban hidroxiapatita, mucha superficie, por el calcio había una oscilografía primaria bastante rápida, pero luego se disgregaba la superficie y quedaba el implante flojo. Entonces, mejor ni hablemos. Y ven, así de rapidito, les he explicado otros datos que nos diferencian, ¿no? Obvio, nosotros aquí damos los lineamientos. Ustedes tienen que ir leyendo bibliografía, les voy a ir pasando algunos libritos o journals, artículos que son mucho más actuales, justamente del por qué elegimos. Pero aún así en las bibliografías no les explican estos pequeños detalles, ¿no? Ellos van a irse a resultados, a tasas, pero esta parte íntima, no, yo veo que muchos la obvian. Y yo veo que es la diferencia entre ser un ser mecanizado, ¿no?, que por tradición hace un huequito y lo tapa, y ser un profesional especializado con evidencia, no solo clínica quirúrgica, sino también científica. ¿Alguna pregunta? Juan. Despierten. Pregunten. Bueno, entonces pregunto yo. Doctor Denis, ¿está ahí? Creo que vamos a hacer eso. Al final de cada clase les voy a pasar un formulario, porque tengo que calificarles, dice al final. Entonces, vamos a pasarles un formulario básico, simple, para que respondan algunas preguntas. Doctor, una pregunta. Dime, René. ¿Puedo tutearte? Sí. Ok, René, un placer, un gusto saludarte. Ya, sí, doctor. ¿Los implantes de circonio aún está en el mercado? O sea, sí, ¿verdad? En realidad, por eso es lo que me parece a mí irónico. Cuando hemos estudiado esto, pues como que fracasaron, ¿no? Pero, ha habido un equipo en Europa, en Francia, que han comenzado, desde que ha habido el boom del CAD-CAM, hace unos 10 años, han comenzado a generar implantes individualizados. O sea, ¿cuál era el objetivo de ellos? Generaban la tomografía antes de hacer la extracción, y como tenían la información de la forma de la raíz, entonces fresaban un implante de circonio a medida. Entonces, sacaban la pieza dentaria y ponían el relleno, ¿no?, de la misma forma del alveolo. Ha sido una tendencia que no ha durado mucho tiempo, porque era muy cara, ¿no? Muy cara, pero sí ha quedado el concepto de que sí está funcionando. O sea, sí había una anquilosis, ¿no?, que era funcional, o sea, que el implante se quedaba y que podía ser cargado. Y se busca más este tipo de restauraciones y de implantes, porque cuando ustedes comiencen a hacer la rehabilitación van a ver que hay encías que son bastante delicadas y que el color del implante trasluce. Entonces se nota una línea oscura, y esa línea oscura no le gusta al paciente y no nos gusta a nosotros. Entonces, por esa razón, muchas veces se elige un implante de circonio. Ahora, los implantes de titanio también han ido mejorando y se le está haciendo un tratamiento, que es con, se llama se me iba el término, que le da un tonito. Han debido ver algunos implantes que tienen un tono ya tornasoleado o rojizo, naranja, amarillo o azulado. Entonces los pilares ya tienen ese color y mimetizan bastante bien
lo que es esa translucidez, en algunos casos, ¿no? En los casos que se da. Ahí también está el elegir qué tipo de implante queremos utilizar. Si va a tener un transgingival ya hecho de manera cónica, puede ser cilíndrica, o vamos a utilizar un implante que esté en la parte subósea, ¿no? Infraósea, perdón, y de ahí vamos a generar un pilar de circonio. Por eso les decía, es muy difícil dar un presupuesto, porque tenemos que analizar todo eso antes de emitir un juicio de valor. ¿Está bien, René? Jóvenes, como les digo, en estas clases es cuando tenemos que quitarnos todas... Doctora David, otra preguntita puedo hacerle. Dime. Doctor, en el caso de que el paciente quiera hacerse la extracción y colocarse el implante por el resto radicular que tiene, ¿es más beneficioso, más barato o cómo se podría denominar? Ya, es interesante esa pregunta. Más beneficioso en el sentido de que nosotros nos ahorramos una cirugía. 1. 2. Preservamos la anatomía del reborde, ¿no? Y también la anatomía y la salud gingival. Por ese lado, es beneficioso. Si es que colocamos un implante bien elegido, hasta podemos esperar una cantidad similar a la de un implante estándar para cargar. Pero muchas veces colocamos, por condiciones que nos da la anatomía de la raíz, implantes que requieren un relleno adicional. Entonces, al tener este relleno adicional necesariamente en la cirugía, tenemos que esperar más tiempo. Entonces, como que ¿no? O sea, como que puede ser que sí, como que puede ser que no. En costos, al paciente le va a beneficiar porque no va a estar en dos cirugías, 2 medicaciones, 2 laboratorios, más imagenología, ¿no? Pero en realidad creo yo que más que todo lo hacemos nosotros por comodidad. Ahora, no se puede en todos los casos, pero yo diría que un 80%, tal vez 90% de los casos, sí es viable hacer y es lo que se está estilando ahora, que sacar la pieza dentaria e inmediatamente colocar el implante, ¿no? Gracias, doctor. Nada más. 21-28. Clase concluida. Nos vemos mañana. Para mañana les voy a hacer algunas preguntitas del artículo que les he enviado, ¿no? Para que tengamos clara la figura de lo que vamos a hacer el día sábado. ¿Ok? Les voy a mandar la lista de material de instrumental quirúrgico que van a necesitar. No. La lista de instrumental quirúrgico ideal para hacer cirugía, ¿no? De eso no necesitan tener todo. Les voy a mandar la lista de los materiales que vamos a utilizar el día sábado. Y les rogaría que alguien del grupo, ¿no? Si quiere organizar para que estemos bastante, no sé, simpáticos, el que nos hagamos unos uniformes. Lo mismo, ¿no? Decidir si vamos a utilizar material estéril para las cirugías o si es que hay algunos señores ahí que hacen los bultitos, ¿no? Que llamamos el material de cirugía que es esterilizable, reutilizable y que puede en algún caso ser útil, ¿no? O sea, eso lo dejo a libertad de ustedes. ¿Alguna pregunta? Doctor, buenas noches. Silvia, dime. Doctor, yo le escribí el otro día para comentarle que justo a mí el tema de la clase presencial del fin de semana se me cruzaba con el Congreso de Armonización, que va a ser justo también este fin de semana. Entonces yo quería, no sé, ya, vamos a solucionar eso de manera fácil. Si la clase podría ser, claro, la clase presencial no sé si podría ser el sábado por la tarde, tal vez porque el Congreso es hasta el mediodía del sábado. Lo que vamos a hacer es lo siguiente, Silvia, no te preocupes. Uno, de que he hablado con la coordinadora, en realidad nosotros tenemos la obligatoriedad de dar una clase presencial, ¿no? En cada módulo, o sea, un sábado completo. Pero lo estamos partiendo, entonces el siguiente sábado tú puedes asistir. Ahora, ¿tú vives en Tarija? Sí. Ya. Entonces contigo y con los que deseen también, después del sábado, todos los que viven en Tarija, vamos a aprovechar el hecho de que yo estoy en la universidad de 10 a 1 todas las mañanas. Entonces, toda la tarea del sábado podemos hacerla contigo o armar un grupito de los que no terminen o los que no hayan entendido y quieran volver a hacerlo.
un día de semana, ¿no? El día jueves, miércoles, no sé, y para que no te perjudiques y que, bueno, puedas asistir de manera tranquila, ¿no? A tus dos actividades, ¿te parece? Ya, porque el sábado, ¿a qué hora está programada la Bueno, clase nosotros vamos a presencial? empezar 8:30 y vamos a terminar a la hora que terminemos. Ahí depende mucho de la habilidad. Y para mí sería fácil, ¿no? Darles una demostración y decir hagan, pero me gusta apoyar a todos. No todos tenemos las mismas habilidades, entonces algunos no comprenden algunas cosas. Por eso les decía, si desean que hagamos el micro taller de desprogramación, me avisan. O los que quieran me dicen internamente. Igual lo hacemos. Y no tiene, para mí sí tiene relevancia, porque nosotros rehabilitamos sobre implantes. No. Pero muchos dirán, no, lo que yo quiero es aprender a colocar el perno. Pues perfecto, ¿no? Para ellos. Pero el que quiera, ¿no? Va a tener la posibilidad de aprender a manejar la parte oclusal básica, estamos hablando. No estamos diciendo que van a ser expertos rehabilitadores o de tratamiento de DTMs, pero que sí manejemos de manera fluida esta parte. Ahora, muchos que son profesionales jóvenes, ya en la parte preclínica, ya muchos de sus profesores les han enseñado. Igual podemos practicar, saldar dudas no está nunca de más. Entonces, de acuerdo a eso, tal vez estemos hasta un poquito más tarde, pero como te digo, o lo haces el siguiente sábado con tranquilidad, o cualquier día de semana, pues compensas la clase y con más tranquilidad. Y hasta puedes ir 2 días, digamos. Doctor, perdón, una preguntita más. ¿Nos va a pasar la ficha clínica para ir evaluando sí, a nuestros sí. pacientes? No, en realidad, la ficha clínica, hay un montón de fichas clínicas, pero vamos a universalizar una en el curso para que todos manejemos cita, ¿no? Junto con el consentimiento informado. ¿Ya? Perfecto, gracias. Muchas gracias, doctor. Entonces yo igual voy a tratar porque en realidad yo el día sábado igual son los workshops, igual en realidad el sábado, si yo tengo hasta las 10 de la mañana el último, por ahí tal vez saliendo, si ustedes continúan, podría unirme a la clase, pero si no, si hay esa opción de que podamos hacer otro día, bueno, me gustaría, un día de semana, me gustaría unirme, no sé si alguien más necesita. Con seguridad que los que no pueden ir el sábado se van a unir a ti, o sea que vamos a hacer un grupito de alguna clase y los que quieran volver a hacer o terminar, porque a veces no pueden terminar su actividad,